El pasado 24 de febrero, los peores temores de Europa se hicieron realidad. El presidente ruso Vladimir Putin anunciaba la invasión de Ucrania, hablando de una operación militar especial para defender las regiones prorrusas del este ucraniano y para, según Putin, desmilitarizar y desnazificar el país. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Se acaban de cumplir 2 semanas de esa fecha que ha cambiado drásticamente la geopolítica del continente europeo y sobre todo la realidad de un país de más de 44 millones de personas que hoy se ven abocadas a luchar, morir o huir. This is a dangerous moment for all of Europe. We now have war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to history. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Aquí repasamos los principales hitos de esta estremecedora guerra que ha puesto en jaque la paz del continente europeo. Las alarmas se encendieron el pasado 21 de febrero cuando, después de meses de tira y afloja entre el Kremlin y Occidente, Putin anunció el reconocimiento de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y el ingreso de lo que él llamó tropas de paz a esos territorios. Pero Putin no se quedó ahí. El 24 de febrero a las 5 hora local, Kiev despertó con el sonido de las sirenas antiaéreas. Rusia acababa de ordenar que buena parte de los más de 100.000 soldados rusos apostados en las proximidades de Ucrania se adentraran por 3 frentes: el Donbass, Crimea y Bielorrusia, al interior del país, violando el derecho internacional y evidenciando que la capitulación de Kiev era el objetivo real de Moscú. Putin lanzaba así una amenaza al mundo. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Washington y París ofrecieron rápidamente la evacuación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien decidió mantenerse en Kiev y decretó una ley marcial que prohibió la salida de los hombres entre 18 y 60 años para movilizarlos en la defensa de la nación. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! En pocas horas, las tropas rusas tomaron la central nuclear de Chernóbil y lanzaron una ofensiva con fuego de artillería y ataques aéreos en las principales ciudades de Ucrania, incluidas Kiev, Kharkov y Odessa. La respuesta de Occidente fue unánime. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis. Es wird sich zeigen, Putin hat mit seinem Krieg einen schweren Fehler begangen. It is our shared duty to stand up to the gravest act of aggression on European soil since decades. Desde el inicio de la invasión, la OTAN tuvo que moverse en una delgada línea roja para mostrar entereza ante Putin sin revelarse como una amenaza directa para el Kremlin, algo que pudiera conducir a una tercera guerra mundial. La alianza reforzó sus contingentes del flanco oriental europeo y tanto Estados Unidos como la Unión Europea enviaron armamento al ejército ucraniano, eso sí, a través de terceros países. Y entonces Rusia decidió preparar su botón nuclear. Перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
La Unión Europea y Estados Unidos han cerrado sus cielos a las aerolíneas rusas. Los más importantes bancos rusos han sido excluidos del sistema interconectado SWIFT. Las fortunas de los oligarcas de Rusia están siendo perseguidas y congeladas. Y hace solo unos días, Washington y Londres embargaron todas las importaciones de crudo ruso. A 2 semanas de la invasión, la batería de sanciones que Occidente ha aplicado en represalia a Rusia ha supuesto un duro revés a la economía del gigante euroasiático, que ha visto como en lo que va de año su rublo ha perdido más del 40% de su valor. La bolsa de Moscú lleva además cerrada desde el inicio de la invasión. Las agencias de calificación de deuda ya creen que el default de Rusia es inminente. En 2 semanas de guerra, el ejército ruso se ha hecho con el control de la importante ciudad de Jersón, de 300.000 habitantes, en el sur del país, clave para la logística ucraniana, así como pequeños asentamientos en el norte, este y sur del territorio. También tomó la central nuclear de Zaporilla tras una fuerte explosión que puso al mundo en vilo, pero que, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, no causó liberación de material radioactivo. Каждого, кто придет в Украину с оружием, вот от этого оружия и умрет. Kiev y otras localidades asediadas siguen resistiendo a la embestida moscovita. Allí, como en el resto del país, las milicias ucranianas han sumado decenas de miles de miembros al esfuerzo bélico, también desde el extranjero. I've got no illusions, I've got no romantic ideas of war or like I'm going to be some hero or make a difference or any of this, but it's what I do. I mean, you could die here. Yeah, that's a possibility. Sin embargo, como en todas las guerras, la cara más dramática del conflicto es la humana. A un ritmo medio de 167.000 desplazados diarios desde el inicio de la invasión, los refugiados que han escapado de esta guerra ya superan los 2,5 millones. Más de la mitad ha huido a Polonia. Europa se enfrenta, según la ONU, a la ola de refugiados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Todos estamos preocupados, pero ¿qué podemos hacer? Mi marido nos dijo que nos fuéramos y nos fuimos. Puede que no volvamos a vernos. Eso no está bien. Si tenemos que morir, queremos morir juntos. No está bien que mi marido esté en Ucrania y nosotros aquí. Nadie quiere irse de su casa. Varios países han tratado de mediar para buscar una salida diplomática al conflicto, hasta ahora sin éxito. El último fue Turquía, donde este jueves se produjo el primer encuentro de alto nivel entre Kiev y Moscú, tras 3 cónclaves en los que solo se produjeron tímidos avances. Las exigencias del Kremlin para parar la guerra son esencialmente 3. 1. El reconocimiento de Crimea como rusa. 2. El reconocimiento de la independencia de las regiones prorrusas del Donbass. Y 3. Que Ucrania no se sume a la OTAN. Por el momento, el gobierno de Zelensky se resiste a negociar su territorio. Consideran que son un país democrático con pleno derecho a decidir sobre su futuro. Un futuro que pasa, según ellos, por adherirse a la Unión Europea y a la OTAN. Una perspectiva, sin embargo, todavía lejana. Entre tanto, el ejército del Kremlin estrecha su cerco sobre Kiev y prosigue su asedio con fuego de artillería y bombardeos en ciudades como Ivano-Frankivsk o Lutsk en el oeste, a las puertas de la Unión Europea, también sobre Dnipro y Kharkov en el este, o Mykolaiv y el puerto estratégico de Mariupol en el sur. Allí y en otros enclaves sitiados, miles de ciudadanos siguen atrapados en sótanos y refugios improvisados mientras esperan la apertura de corredores humanitarios que en muchas ocasiones son boicoteados por el fuego cruzado.